El pasajero señaló la lápida en el cementerio que llevaba el nombre completo de Miguel y la fecha de esa misma noche. Ahora el taxista tenía que elegir entre morir él o dejar que su hija de 6 años muriera atropellada al día siguiente. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! La lluvia golpeaba el parabrisas del taxi con una insistencia que parecía querer atravesar el cristal. Miguel Herrera tenía las manos aferradas al volante, los nudillos blancos, mientras miraba fijamente la carretera oscura que se extendía frente a él. Era pasada la medianoche del 15 de octubre de 1990 y las calles de Valencia estaban desiertas, brillantes y resbaladizas bajo la luz amarillenta de las farolas. El aire dentro del coche era denso, cargado de algo que no podía nombrar, una presencia que hacía que cada respiración se sintiera trabajosa, como si el oxígeno mismo se hubiera vuelto más pesado. Todo había comenzado 40 minutos antes, cuando Miguel estaba estacionado frente a la estación del norte, fumándose su último cigarrillo del día. Llevaba 17 años conduciendo un taxi por las calles de Valencia. Había visto de todo: parejas discutiendo, borrachos vomitando en el asiento trasero, turistas perdidos, madres de parto, ancianos que solo querían compañía. Había aprendido a leer a las personas con un solo vistazo. Sabía quién pagaría, quién intentaría huir sin pagar, quién necesitaba silencio y quién necesitaba conversación. Pero cuando aquel hombre apareció en la ventanilla de su taxi, algo en el estómago de Miguel se retorció en una advertencia primitiva que no supo interpretar. El hombre era joven, quizás de 30 años, aunque era difícil calcularlo con precisión. Su rostro tenía una palidez antinatural, como si jamás hubiera visto el sol. Vestía un traje oscuro, formal pero anticuado, del tipo que uno ve en fotografías viejas guardadas en los cajones de las abuelas. Su corbata estaba perfectamente anudada, su camisa impecablemente blanca, pero había algo profundamente equivocado en todo él. Sus ojos, hundidos en cuencas que parecían demasiado oscuras, tenían una cualidad vidriosa, como los de un pez muerto en el mercado. No parpadeaba. Miguel se dio cuenta de eso de inmediato. El hombre no parpadeaba. ¿Está libre?, había preguntado el hombre, su voz baja y extrañamente hueca, como si viniera de muy lejos, de un túnel o de un pozo. Miguel había asentido, a pesar del instinto que le gritaba que arrancara el motor y se fuera. «Necesito que me lleve a una dirección», continuó el hombre, mientras abría la puerta trasera y se deslizaba en el asiento. El movimiento fue fluido pero extraño, como si no tuviera peso, como si flotara más que caminar. Miguel vio por el retrovisor cómo el hombre se acomodaba perfectamente rígido, con las manos descansando sobre sus rodillas en una postura formal que nadie adoptaría naturalmente. El taxímetro hizo clic al activarse y el sonido resonó en el silencio con una finalidad inquietante. «¿A dónde vamos?», preguntó Miguel, intentando que su voz sonara profesional, rutinaria, cuando lo que realmente quería era preguntarle al hombre qué demonios le pasaba. ¿Por qué su piel parecía tener esa textura cerosa? ¿Por qué no había condensación en las ventanas cerca de él, a pesar de la humedad de la noche? «A la calle Sagunto, número 47», respondió el hombre. Miguel conocía Valencia como la palma de su mano. Calle Sagunto. El nombre le resultaba familiar, pero no podía ubicarlo de inmediato. Estaba en las afueras, cerca del cementerio municipal, cerca del cementerio. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Mientras conducía, Miguel intentó hacer conversación. Era su mecanismo de defensa, su manera de llenar los silencios incómodos que a veces se instalaban en el taxi. ¿Viene de algún evento? Es tarde para estar vestido tan formal. El hombre en el asiento trasero no respondió de inmediato. El silencio se extendió, denso y sofocante. Luego, con esa voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra,
Dijo: «Vengo de casa, vuelvo a casa». Las palabras cayeron en el aire del taxi como piedras en un estanque oscuro, creando ondas de incomodidad que Miguel sintió hasta en los huesos. Miguel miró por el retrovisor. El hombre seguía en la misma posición, inmóvil como una estatua. Sus ojos, esos ojos terribles y vacíos, estaban fijos en algún punto invisible frente a él. No miraba por la ventana. No miraba a Miguel, simplemente miraba a la nada con una intensidad que helaba la sangre. El taxista se aclaró la garganta, sintiendo cómo el miedo comenzaba a trepar por su pecho como una enredadera de hielo. «¿Vive en la calle Sagunto?», intentó de nuevo, desesperado por romper aquella atmósfera opresiva. «Viví allí», respondió el hombre, «hace mucho tiempo». La radio del taxi, que había estado emitiendo un programa nocturno de música suave, comenzó a distorsionarse. La voz del locutor se descompuso en estática y luego en un siseo continuo que parecía contener susurros ininteligibles. Miguel extendió la mano para ajustar el dial, pero en cuanto sus dedos tocaron el botón, la radio se apagó por completo. Un silencio absoluto llenó el vehículo, roto solo por el tamborileo de la lluvia y el ritmo hipnótico de los limpiaparabrisas. Miguel retiró la mano como si la radio estuviera al rojo vivo. Su corazón latía con fuerza ahora, un tambor de guerra en su pecho que parecía resonar en sus oídos. Continuaron en silencio durante varios minutos. Las calles de Valencia pasaban como fantasmas mojados, edificios antiguos con balcones de hierro forjado, escaparates cerrados, plazas vacías donde las fuentes solitarias seguían echando agua bajo la lluvia incesante. Miguel conocía cada giro, cada semáforo, pero esa noche todo le parecía extraño y ajeno, como si estuviera conduciendo por una versión distorsionada de su ciudad, una Valencia que existía en una dimensión ligeramente desplazada de la realidad. La temperatura dentro del taxi había bajado. Miguel podía ver su propio aliento formando pequeñas nubes de vapor cada vez que exhalaba. Encendió la calefacción, pero el aire que salió de las rejillas era gélido, como si el sistema estuviera bombeando aire desde una cámara frigorífica. Finalmente llegaron a las afueras de la ciudad. Las calles se volvieron más estrechas, más oscuras. Los edificios dieron paso a casas bajas, algunas abandonadas, con ventanas tapiadas y jardines invadidos por la maleza. Y entonces, como un centinela silencioso en la noche, apareció el muro del cementerio municipal, alto, de piedra gris manchada por el tiempo y la humedad, se extendía a lo largo de la carretera como una barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Miguel sintió que su boca se secaba. Calle Sagunto, número 47. Redujo la velocidad, buscando el número entre las casas dispersas. Pero lo que encontró no fue una casa. Era una entrada al cementerio, una pequeña puerta lateral de hierro oxidado, con el número 47 apenas visible en una placa de metal corroída. Miguel detuvo el taxi, el motor rumiando suavemente en la noche. Sus manos temblaban sobre el volante. Se giró lentamente hacia el asiento trasero, preparándose para preguntarle al hombre si había cometido un error con la dirección, si quizás había confundido el número. Pero las palabras murieron en su garganta. El hombre lo estaba mirando directamente ahora. Por primera vez desde que había subido al taxi, sus ojos se encontraron con los de Miguel en el espejo retrovisor. Y en esos ojos, Miguel vio algo que hizo que cada instinto de supervivencia en su cuerpo gritara. Vio reconocimiento, vio una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Y vio algo más, una pregunta silenciosa, una súplica desesperada. «Hemos llegado», dijo el hombre con su voz hueca. «Esto es todo, Miguel. Su nombre». El hombre había dicho su nombre, pero Miguel no se lo había dicho. Nunca mencionó su nombre. El pánico explotó en su pecho como un globo reventado. «¿Cómo?», comenzó a preguntar. Su voz, un susurro estrangulado. Pero el hombre levantó lentamente una mano, un gesto que pedía silencio, paciencia. «Por favor», dijo el hombre, y en esa palabra había una súplica tan desesperada, tan humana, que por un momento Miguel olvidó su miedo. «Necesito que entre conmigo. Necesito que vea algo.
Hay una tumba ahí dentro con mi nombre y también hay una con el tuyo. Las palabras cayeron en el interior del taxi como bloques de hielo. Una tumba con tu nombre. Miguel sentía que el mundo se inclinaba a su alrededor, que las leyes de la realidad se estaban doblando como metal bajo un calor imposible. Su mente intentaba encontrar una explicación racional, cualquier explicación que no fuera la conclusión aterradora que se abría paso hacia su conciencia como agua filtrándose por las grietas de un dique a punto de romperse. Esto es una broma, logró decir finalmente, su voz apenas un susurro ronco. Algún tipo de broma enfermiza. ¿Quién te envió? ¿Quién te pagó para esto? El hombre en el asiento trasero no se movió. Su rostro pálido permanecía inexpresivo, pero en sus ojos muertos había algo que podría haber sido compasión, o quizás solo el reflejo distorsionado del miedo de Miguel. No es una broma, dijo con esa voz que parecía provenir de muy lejos. Ojalá lo fuera. He estado esperando esta noche durante mucho tiempo, Miguel. Mucho más tiempo del que puedes imaginar. Miguel agarró la manija de la puerta, su instinto gritándole que huyera, que saliera corriendo del taxi y no mirara atrás. Pero algo lo detuvo. Quizás fue la curiosidad, ese impulso humano fatal que nos hace asomarnos al abismo, incluso cuando sabemos que no deberíamos. O quizás fue algo en la voz del hombre, una sinceridad desesperada que resonaba con una verdad que Miguel no quería aceptar, pero que sentía en lo más profundo de su ser. ¿Quién eres?, preguntó Miguel, girándose completamente en su asiento para enfrentar al extraño. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría salirse de su pecho. ¿Qué eres? El hombre inclinó ligeramente la cabeza como si considerara la pregunta, como si la respuesta fuera complicada de una manera que Miguel no podía comprender todavía. Soy alguien que cometió un error hace mucho tiempo, respondió. Un error terrible que me ha mantenido atrapado entre mundos, entre la vida y la muerte, esperando. ¿Esperando qué? La voz de Miguel se quebró. Esperándote a ti, dijo el hombre simplemente. Esperando esta noche exacta, este momento preciso en el que todo podría cambiar o quedarse atrapado para siempre. Miguel se pasó una mano temblorosa por el rostro. Estaba sudando a pesar del frío antinatural que llenaba el taxi. Esto no está pasando, murmuró para sí mismo. Esto no puede estar pasando. Me voy a despertar en mi cama y esto va a ser solo una pesadilla, solo otra pesadilla más. Pero el hombre negó con la cabeza lentamente, un movimiento que parecía requerir un esfuerzo sobrenatural. No vas a despertar, Miguel. Esto es real, tan real como la noche en que morí en 1952, tan real como la tumba que me espera ahí dentro, y tan real como la tumba que te espera a ti si no entramos ahora. 1952. El número flotó en la mente de Miguel, incomprensible. Este hombre, este ser, lo que fuera que estuviera sentado en su taxi, afirmaba haber estado muerto durante 38 años. Era imposible. Todo era imposible, y sin embargo, ahí estaba, sólido y presente de una manera que ninguna alucinación podría ser. Miguel sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, lágrimas de miedo y de algo más profundo, algo que olía a desesperación. Por favor, suplicó, su orgullo completamente abandonado. Por favor, si esto es real, solo déjame ir. Tengo una esposa, tengo 2 hijos, una niña de 7 años y un niño de 4. No puedo hacer esto. Por primera vez, desde que había entrado al taxi, algo cambió en el rostro del hombre. Su expresión de indiferencia cadavérica se suavizó y por un momento fugaz, Miguel vio en él a una persona real, a alguien que una vez había vivido y amado y sufrido. Lo sé, dijo el hombre, su voz cargada de una emoción que parecía demasiado humana para venir de algo tan obviamente no humano. Sé todo sobre tu familia, Miguel. Sé que tu hija se llama Carmen y que tiene tu misma sonrisa. Sé que tu hijo Javier acaba de empezar el colegio y que tiene miedo a la oscuridad. Sé que tu esposa Rosa cose vestidos en casa para ayudar con los gastos. Sé todo esto porque vine a salvarte a ti y a ellos. Las palabras
golpearon a Miguel como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo sabes eso?, gritó, su voz quebrándose en un sollozo. ¿Cómo puedes saber eso? El hombre cerró los ojos, el primer movimiento de sus párpados desde que había entrado al taxi, y cuando los abrió de nuevo, había en ellos una profundidad de tristeza que era casi insoportable de presenciar. Porque yo también tuve una familia una vez, dijo. Una esposa que se llamaba Elena, una hija pequeña que se llamaba Isabel. Y una noche, hace 38 años, un desconocido me subió a su carruaje y me llevó a esta misma dirección. Y yo, como tú ahora, tuve miedo. Pero no bajé, no entré, y al día siguiente mi hija murió en un accidente que yo podría haber evitado si hubiera tenido el valor de enfrentar lo que me esperaba aquí. Miguel sintió que el mundo se detenía. El sonido de la lluvia se desvaneció. El frío desapareció. Todo su ser se concentró en las palabras que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo?, susurró. El hombre se inclinó hacia adelante y Miguel pudo ver que su forma comenzaba a volverse menos sólida, más transparente, como si estuviera hecho de niebla y sombras en lugar de carne y hueso. Estoy diciendo que esta noche, si no entramos a ese cementerio y enfrentamos lo que hay ahí dentro, tu hija Carmen va a sufrir un accidente mañana en su camino a la escuela. Un camión va a perder el control en la calle Mayor a las 8:15 de la mañana y ella va a estar cruzando la calle en ese momento exacto, a menos que cambiemos el destino esta noche. No, la palabra salió de Miguel como un rugido, como un grito de animal herido. No, no. No, esto no puede ser cierto. Nada de esto puede ser cierto. Agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, sus uñas clavándose en la palma de sus manos. El dolor era real, el taxi era real, pero todo lo demás tenía que ser una locura, una pesadilla inducida por el cansancio de demasiadas noches conduciendo por las calles vacías de Valencia. El hombre extendió una mano hacia él, un gesto lento y deliberado. Sus dedos atravesaron el respaldo del asiento como si no existiera, materializándose frente al rostro de Miguel. Toca mi mano, dijo. Si aún crees que esto es un sueño, toca mi mano y verás la verdad. Miguel miró la mano extendida. Era pálida, casi translúcida bajo la débil luz del taxi. Podía ver las venas azules debajo de la piel, pero no se movían. No había pulso de vida fluyendo a través de ellas. Lentamente, con un temblor que sacudía todo su cuerpo, Miguel levantó su propia mano. Sus dedos se acercaron a los del extraño, centímetro a centímetro, hasta que finalmente se tocaron, y en ese instante el mundo explotó en visiones. Miguel vio el futuro como si fuera un recuerdo. Vio a su hija Carmen, con su mochila rosa y sus coletas, saltando sobre un charco en la calle Mayor. Vio el camión, enorme y negro, sus frenos chillando inútilmente sobre el asfalto mojado. Y vio el momento del impacto, el grito que nunca saldría de los labios de su hija, la sangre extendiéndose sobre el pavimento como tinta derramada. Vio a su esposa Rosa colapsando en la morgue, su rostro descompuesto por un dolor que ningún ser humano debería soportar. Vio a su hijo Javier, años después, con los ojos muertos de alguien que perdió a su hermana y nunca se recuperó. Vio el funeral, vio su propia vida desmoronándose. Vio todo. Miguel retiró su mano con un grito ahogado, jadeando como si hubiera estado bajo el agua. Lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, lágrimas de terror absoluto. Dios mío, susurró, Dios mío, es real. Todo es real. El hombre asintió gravemente. Todo es real, confirmó. El destino es una red complicada, Miguel. Todos estamos atrapados en ella, vivos y muertos. Pero esta noche, en este lugar, podemos cortar algunos hilos. Podemos reescribir algunas historias, pero solo si tienes el valor de bajar de este taxi y entrar al cementerio conmigo. Solo si tienes el valor de ver tu propia tumba y entender lo que significa. Miguel se limpió la cara con manos temblorosas. Su mente giraba, intentando procesar lo imposible, intentando aceptar lo que cada fibra de su ser le gritaba que era verdad. Tenía que salvar a su hija. No importaba qué tan aterrador
aterrador fuera esto. ¡Qué tan imposible! No importaba que estuviera a punto de bajar de su taxi en medio de la noche y entrar a un cementerio con un fantasma. Nada de eso importaba comparado con la vida de Carmen. Tomaría cualquier demonio de la mano si eso significaba que su hija viviría para ver otro amanecer. «Voy a entrar», dijo Miguel finalmente, su voz ronca pero firme. «Voy a entrar contigo. Haré lo que sea necesario. Solo dime que mi hija estará a salvo. Dime que Carmen vivirá». El hombre fantasma asintió lentamente, su forma volviéndose ligeramente más sólida, como si la decisión de Miguel le hubiera dado algún tipo de sustancia. «No puedo prometerte cómo terminará todo esto», dijo con honestidad brutal. «Solo puedo prometerte que tendrás una oportunidad que yo no tuve. Una oportunidad que he pasado 38 años tratando de darle a alguien más, esperando en este limbo, atrapado entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos, buscando a la persona correcta en el momento correcto. Y esa persona eres tú, Miguel. Esta noche eres tú». Miguel abrió la puerta del taxi. La lluvia lo golpeó inmediatamente, fría y despiadada, empapando su camisa en segundos. El viento aullaba entre las calles vacías, arrastrando hojas muertas y basura en espirales fantasmales. La puerta de hierro del cementerio estaba frente a él, oxidada y antigua, con el número 47 apenas visible bajo capas de herrumbre y tiempo. Había algo profundamente antinatural en esa puerta, algo que hacía que cada instinto de supervivión gritara que se alejara, que corriera, que no cruzara ese umbral. Pero Miguel pensó en Carmen, en su risa, en la manera en que lo abrazaba todas las noches antes de dormir, y supo que cruzaría las puertas del infierno mismo si eso significaba protegerla. El hombre había salido del taxi sin hacer ruido, sin el sonido de una puerta abriéndose o cerrándose. Simplemente estaba allí, de pie junto a Miguel bajo la lluvia, aunque curiosamente las gotas no lo tocaban. Resbalaban a su alrededor, desviándose como si un campo invisible lo protegiera, o como si la lluvia misma se negara a reconocer su existencia. «Sígueme», dijo el fantasma, caminando hacia la puerta. «Y no importa lo que veas, no importa lo que escuches, no te detengas, no corras, no mires atrás hasta que yo te lo diga. Algunas reglas en este lugar son absolutas, Miguel. Romperlas significa quedarse aquí para siempre». Miguel tragó saliva, su garganta tan seca que dolía. Asintió, incapaz de confiar en su voz. El fantasma extendió una mano hacia la puerta de hierro. No la tocó. Simplemente pasó sus dedos a través del metal como si no fuera más sólido que el humo. Hubo un clic metálico, el sonido de un cerrojo antiguo abriéndose, y la puerta comenzó a moverse hacia adentro con un chirrido agudo que hizo que a Miguel se le pusiera la piel de gallina. Más allá del umbral había oscuridad, una oscuridad tan densa y absoluta que parecía tener peso, como si fuera una sustancia física en lugar de la mera ausencia de luz. El fantasma dio el primer paso hacia esa oscuridad y desapareció en ella como si hubiera sido tragado. Miguel se quedó en el umbral, cada músculo de su cuerpo tenso, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos en Valencia podrían escucharlo. Pensó en Rosa, dormida en su cama, sin saber que su esposo estaba a punto de cruzar la línea entre la vida y la muerte. Pensó en Javier, acurrucado con su osito de peluche, soñando sueños inocentes, y pensó en Carmen, su pequeña Carmen, que mañana por la mañana se levantaría, se pondría su uniforme escolar, tomaría su mochila rosa y caminaría hacia su muerte, a menos que él tuviera el valor de dar un paso adelante. Cerró los ojos, respiró profundamente y entró. El cambio fue instantáneo y absoluto. La lluvia desapareció, el viento desapareció, el sonido de la ciudad, ese rumor distante que siempre estaba presente, incluso en las noches más tranquilas, se desvaneció por completo. Miguel abrió los ojos y se encontró en un mundo diferente. El cementerio se extendía frente a él, pero no era como ningún cementerio que hubiera visto antes. Las tumbas no estaban dispuestas en filas ordenadas, sino que se alzaban en ángulos extraños, algunas inclinadas,
como si la tierra misma las hubiera rechazado. Los árboles que crecían entre las lápidas eran retorcidos y negros, sus ramas desnudas, alcanzando el cielo como manos suplicantes. Y el cielo, Dios, el cielo estaba equivocado. No había estrellas, no había luna, solo una vastedad gris y vacía que parecía presionar hacia abajo, como si el peso del universo entero descansara sobre aquel lugar maldito. El fantasma estaba a unos metros adelante, esperándolo. «Bienvenido al lugar entre lugares», dijo, su voz resonando de manera extraña en el silencio sobrenatural. «Este es el cementerio como realmente es, Miguel, no como lo ven los vivos durante el día, con sus flores frescas y sus oraciones dominicales. Este es el cementerio de medianoche, el cementerio que existe en el filo del cuchillo entre dos mundos. Aquí es donde las almas atrapadas esperan. Aquí es donde los destinos sin cumplir residen. Y aquí es donde encontraremos las respuestas que necesitas». Miguel sintió que sus piernas apenas podían sostenerlo. El aire aquí era diferente, más denso, más frío, con un sabor metálico que le recordaba a la sangre. Podía sentir presencias a su alrededor, cosas que no podía ver, pero que sabía que estaban ahí, observando, esperando. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó, su voz sonando pequeña y perdida en la vastedad del cementerio imposible. El fantasma comenzó a caminar por un sendero que serpenteaba entre las tumbas. «No mucho», respondió. «El tiempo aquí no funciona como en tu mundo. Podríamos estar aquí durante lo que siente como horas, y solo habrán pasado minutos afuera. O podríamos estar aquí durante lo que siente como minutos, y afuera podría amanecer ya. Por eso debemos apurarnos». Caminaron en silencio durante lo que a Miguel le pareció una eternidad. Las tumbas a su alrededor eran antiguas, muchas de ellas tan erosionadas que los nombres grabados en la piedra eran ilegibles, pero algunas estaban perfectamente conservadas, y mientras pasaban, Miguel podía leer los nombres y las fechas. Había tumbas de personas que habían muerto hacía siglos, y tumbas de personas que morirían en el futuro, fechas de defunción que aún no habían llegado. Era perturbador de una manera que hacía que su mente se retorciera tratando de comprenderlo. «Este es el archivo de todos los destinos posibles», explicó el fantasma, como si pudiera sentir la confusión de Miguel. «Cada persona que vive o vivirá en Valencia tiene una tumba aquí. Algunas son solo posibilidades, futuros que podrían suceder pero que nunca lo harán. Otras son certezas, destinos grabados en piedra que no pueden cambiarse. Y algunas, unas pocas muy especiales, están en el límite, pueden ir de cualquier manera, dependiendo de las elecciones que se hagan en momentos críticos». Finalmente llegaron a un claro en el centro del cementerio. Allí, lado a lado, había dos tumbas. Ambas eran de mármol blanco, impecablemente limpias, a diferencia de todas las demás que habían pasado. Ambas brillaban con una luz interna tenue, como si estuvieran hechas de luna solidificada. El fantasma se detuvo frente a ellas, y Miguel se acercó lentamente, su corazón en la garganta. La primera tumba tenía un nombre grabado en letras elegantes: Tomás Ruiz Mendoza, 1922-1952. «Amado esposo y padre». El fantasma señaló la lápida con un gesto de profunda tristeza. «Ese era yo», dijo. «Ese es quien era antes de que todo saliera mal, antes de que el miedo me convirtiera en lo que soy ahora». Miguel apenas podía respirar mientras miraba la segunda tumba. Sabía lo que diría incluso antes de leer las palabras, pero verlas grabadas en la piedra hizo que sus rodillas casi cedieran. Miguel Herrera Santos, 1953-1990. «Amado esposo y padre, hoy». La fecha de muerte era hoy, 15 de octubre de 1990. «No», susurró Miguel, cayendo de rodillas frente a la tumba. «No, no, no, esto no puede estar pasando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo estar muerto si estoy aquí? Si estoy vivo». El fantasma se arrodilló junto a él, su forma tenue temblando ligeramente. «Porque todavía no has elegido, Miguel. Tu destino está en el filo del cuchillo. Puedes morir esta noche y tu hija puede morir mañana.
o puedes elegir algo diferente. Pero para elegir, primero debes entender, debes ver lo que yo vi, debes saber toda la verdad. El fantasma de Tomás Ruiz Mendoza se puso de pie lentamente, su forma translúcida temblando como una llama bajo el viento. Miguel, dijo con una voz cargada de un dolor que había tenido 38 años para madurar. Voy a mostrarte lo que me sucedió. Voy a mostrarte la noche que cambió todo, pero debes prometerme algo. No importa lo que veas, no importa cuánto te asuste, debes quedarte conmigo hasta el final. Si huyes ahora, si sales corriendo de este lugar sin completar lo que vinimos a hacer, tu tumba se sellará. Tu destino quedará grabado en piedra, y mañana por la mañana, cuando el sol salga sobre Valencia, tu hija caminará hacia su muerte y no habrá nada que puedas hacer para detenerla. Miguel se limpió las lágrimas de los ojos con el dorso de la mano. Me quedo, dijo con una determinación que no sabía que poseía. Te prometo que me quedo hasta el final. Dime lo que necesito saber. Tomás asintió y extendió ambas manos hacia Miguel. Esta vez Miguel no dudó. Tomó las manos del fantasma y en el instante en que sus dedos se tocaron, el cementerio a su alrededor se disolvió como humo. Miguel sintió que caía, o tal vez volaba, a través de capas de tiempo y espacio. El mundo se convirtió en un torbellino de imágenes y sonidos, y luego, tan abruptamente como había comenzado, se detuvo. Miguel estaba de pie en una calle de Valencia, pero no la Valencia que conocía. Los edificios eran los mismos, pero más nuevos, menos desgastados por el tiempo. Los coches estacionados a lo largo de la acera eran modelos antiguos, reliquias de los años 50. Un carruaje tirado por caballos pasó frente a él, el conductor silbando una melodía que Miguel no reconocía. Esto es 1952, dijo la voz de Tomás a su lado. Miguel se giró y vio al fantasma, pero ahora no era translúcido. Era sólido, real, vivo. Era un hombre joven de unos 30 años, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y vestido con un traje similar al que había llevado en el taxi. Esto es la noche en que morí, la noche en que todo se desmoronó. Miguel se dio cuenta de que él también se veía diferente. Bajó la mirada y vio que sus manos eran transparentes, fantasmales. Era él quien era el espectro aquí, un observador invisible en el pasado de otra persona. Vio a Tomás caminar por la calle, sus pasos apresurados, mirando constantemente sobre su hombro, como si esperara que algo lo siguiera. Había miedo en sus ojos, un miedo crudo y animal que Miguel reconocía porque era el mismo miedo que había sentido en su propio taxi apenas momentos antes. Estaba volviendo a casa después del trabajo, explicó la voz del Tomás fantasma en el oído de Miguel. Trabajaba como contador para una firma de importaciones. Era un buen trabajo, ganaba bien. Mi esposa Elena y yo acabábamos de comprar una casa pequeña cerca del jardín del Turia. Nuestra hija Isabel tenía 4 años, era perfecta. Miguel era todo lo que un padre podría desear. Miguel vio cómo el Tomás del pasado doblaba una esquina y se detenía abruptamente. Allí, bajo la luz tenue de una farola, había un carruaje. No era un carruaje ordinario, era negro como la noche, tirado por 2 caballos que eran igualmente negros, con ojos que brillaban rojos en la oscuridad. El cochero era una figura envuelta en una capa oscura, su rostro oculto bajo una capucha profunda. Vio el carruaje, continuó el fantasma de Tomás, y algo dentro de mí supo que estaba mal, supo que no debía acercarme, pero era tarde, estaba cansado y estaba a kilómetros de casa. Cuando el cochero me ofreció llevarme, pensé que sería una tontería rechazarlo. Miguel observó con horror creciente mientras el Tomás del pasado subía al carruaje. Vio cómo los caballos comenzaban a moverse, no al trote normal, sino deslizándose sobre los adoquines como si flotaran. Vio cómo las calles familiares de Valencia comenzaban a distorsionarse a su alrededor, volviéndose extrañas y ajenas. Y luego vio cómo el carruaje se detenía frente a la misma puerta de hierro del cementerio, la puerta con el número 47. El cochero me dijo que bajara, recordó Tomás, su voz temblando con la emoción del recuerdo. Me dijo que había algo que necesitaba ver adentro, algo sobre mi destino, pero yo tuve miedo, Miguel.
tanto miedo. Vi la puerta del cementerio y cada instinto me gritó que no entrara. Así que hice lo que pensé que era la elección inteligente. Salté del carruaje y corrí. La escena cambió como páginas pasando en un libro. Miguel vio a Tomás corriendo por las calles oscuras, jadeando, mirando hacia atrás constantemente como si algo lo persiguiera. Vio cómo finalmente llegaba a su casa, cómo abría la puerta con manos temblorosas y se desplomaba adentro, cerrándola de golpe detrás de él. Pensé que había escapado, dijo Tomás. Pensé que había burlado a la muerte misma. Abracé a mi esposa, besé a mi hija dormida. Me acosté en mi cama y traté de convencerme de que todo había sido solo un sueño extraño, una alucinación causada por el cansancio. Pero entonces la escena volvió a cambiar y Miguel vio la mañana siguiente, vio a la pequeña Isabel, una niña hermosa, con rizos oscuros y ojos brillantes, saltando por la casa mientras su madre preparaba el desayuno. Vio a Tomás sentado a la mesa, todavía pálido de la noche anterior, bebiendo café con manos que temblaban ligeramente. Y entonces vio lo que sucedió. Un grito desde la cocina. Elena había dejado una olla con agua hirviendo en el borde de la estufa. Isabel, en su inocencia infantil, había intentado alcanzar algo en el mostrador. Sus pequeños dedos tocaron el mango de la olla. Y todo sucedió en cámara lenta, pero con una inevitabilidad horrible. La olla cayó. El agua hirviendo se derramó sobre la niña. Sus gritos llenaron la casa. Un sonido tan agudo y lleno de agonía que hizo que Miguel se doblara sobre sí mismo, sus manos cubriendo sus oídos, aunque sabía que era inútil, que esto era solo un recuerdo, un eco del pasado. Miguel vio cómo Tomás corría hacia su hija, cómo la levantaba del suelo, su piel ya enrojecida y ampollándose terriblemente. Vio el pánico en los rostros de los padres, la carrera desesperada al hospital, los médicos haciendo todo lo posible, pero las quemaduras eran demasiado extensas, demasiado profundas. Durante 3 días, Isabel luchó por su vida en una cama de hospital, su cuerpo pequeño consumido por la fiebre y la infección. Y en el tercer día, mientras Tomás sostenía su pequeña mano, ella se fue. Miguel vio morir a la niña, vio cómo la luz se apagaba en sus ojos y sintió como si su propio corazón se desgarrara en 2. La muerte de un niño es la cosa más antinatural del mundo, dijo Tomás, su voz ahora apenas un susurro. Rompe algo fundamental en el universo, rompe algo dentro de ti que nunca puede ser reparado. Pasaron 2 semanas después del funeral, 2 semanas en las que Elena no hablaba, solo se sentaba junto a la ventana mirando la nada. 2 semanas en las que yo bebía hasta perder el conocimiento cada noche, tratando de olvidar los gritos de mi hija. Y entonces él regresó. La escena cambió de nuevo. Miguel vio a Tomás sentado solo en su sala, una botella de whisky medio vacía en la mesa frente a él. Era tarde en la noche y entonces la puerta se abrió, aunque nadie había tocado. El cochero entró, su forma oscura llenando el marco de la puerta. «Te advertí», dijo el cochero con una voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra. «Te mostré el camino para cambiar el destino de tu hija, pero elegiste el miedo sobre el amor, elegiste tu propia seguridad sobre su vida, y ahora debes vivir con esa elección para siempre». Tomás se había levantado, tambaleándose, gritando, suplicando por otra oportunidad, pero el cochero simplemente negó con la cabeza. «No hay segundas oportunidades para los cobardes», dijo, «pero habrá una oportunidad para otra persona, en otro tiempo, y tú serás quien la entregue. Esa es tu penitencia, Tomás Ruiz Mendoza, llevar a otro al mismo umbral, darle la elección que tú rechazaste. Solo entonces tu alma podrá descansar». Y entonces Tomás había muerto. No hubo violencia, no hubo dolor, simplemente su corazón dejó de latir. Los médicos lo llamaron un ataque cardíaco masivo, probablemente causado por el estrés y el alcohol. Pero Tomás sabía la verdad. Había muerto porque eligió el miedo, porque cuando se enfrentó a la posibilidad de salvar a su hija, arriesgando lo desconocido, había corrido. La escena se disolvió y Miguel estaba de vuelta en el cementerio imposible, arrodillado frente a su propia tumba. Tomás
estaba junto a él, translúcido nuevamente, su rostro marcado por siglos de arrepentimiento. Durante 38 años, dijo Tomás, su voz cargada con el peso de décadas de tormento. He vagado por este lugar, atrapado entre la vida y la muerte. He visto pasar las estaciones 1000 veces. He visto a Valencia cambiar, crecer, modernizarse. He visto a mi esposa Elena envejecer sola, visitar la tumba de nuestra hija cada domingo hasta que ella misma murió, su corazón finalmente rendido por la pena. Y durante todo ese tiempo he esperado a que las fuerzas que gobiernan este lugar me mostraran a la persona correcta, la persona cuyo destino estaba lo suficientemente entrelazado con el mío para que pudiera ofrecerle lo que a mí me fue ofrecido. Y esa persona eres tú, Miguel. Miguel levantó la vista de su propia tumba, sus ojos enrojecidos e hinchados por las lágrimas. ¿Por qué yo?, preguntó, su voz ronca. De todas las personas en Valencia, de todos los taxistas, ¿por qué tenía que ser yo? ¿Por qué mi hija tiene que pagar el precio de tu fracaso? Tomás se arrodilló frente a él, sus ojos muertos encontrándose con los de Miguel con una intensidad que era casi física. Porque tú y yo somos lo mismo, Miguel. Ambos somos padres que haríamos cualquier cosa por nuestros hijos. Ambos somos hombres ordinarios enfrentados a circunstancias extraordinarias. Y ambos tenemos la misma elección ante nosotros. La diferencia es que tú todavía puedes elegir correctamente. Todavía puedes salvar a tu hija, pero solo si tienes el valor de hacer lo que yo no pude. Dime qué tengo que hacer, exigió Miguel, levantándose sobre piernas temblorosas. Dime exactamente qué tengo que hacer y lo haré. Iré al infierno mismo si eso significa que Carmen estará a salvo. Tomás se puso de pie también, su forma parpadeando ligeramente como una imagen en una televisión con mala señal. Tienes que entrar en tu tumba, dijo simplemente. Las palabras cayeron en el silencio antinatural del cementerio como piedras en un pozo sin fondo. Miguel parpadeó, seguro de que había escuchado mal. ¿Qué?, susurró. Tomás señaló la lápida de mármol blanco con el nombre de Miguel grabado en ella. Detrás de cada lápida en este lugar hay un portal, un pasaje. Para la mayoría de las personas, ese pasaje se abre solo una vez, en el momento de su muerte, y los lleva al más allá. Pero para algunos, para aquellos cuyo destino está en el filo del cuchillo, el pasaje puede abrirse antes, y dentro de ese pasaje está la verdad de tu vida, tu pasado, tu presente y todos tus futuros posibles. Tienes que entrar allí, Miguel. Tienes que enfrentar lo que encuentres dentro, y tienes que elegir cuál de esos futuros se hará realidad. Miguel miró la lápida, luego miró a Tomás, luego de vuelta a la lápida. Estás diciendo que tengo que entrar en mi propia tumba. Estás diciendo que tengo que meterme en el lugar donde estaré cuando muera. Esencialmente, sí, confirmó Tomás. Es la única manera. El cochero me lo explicó después de que morí. Cuando me condenó a esta existencia intermedia, me dijo que si hubiera tenido el valor de entrar esa noche, habría visto el futuro donde Isabel moría. Habría visto la olla cayendo, el agua hirviendo, todo, y habría podido cambiar un pequeño detalle, mover una sola pieza en el tablero del destino. Podría haberle dicho a Elena que tuviera más cuidado. Podría haber movido la olla yo mismo a la mañana siguiente. Cualquier cosa, pero porque no entré, porque dejé que el miedo me controlara, perdí esa oportunidad. Entonces, si entro, susurró Miguel, veré cómo muere Carmen, veré el accidente. Tomás asintió lentamente. Verás ese futuro, sí, pero también verás otros futuros, futuros donde ella vive, futuros donde crece, se casa, tiene sus propios hijos, y se te dará el conocimiento de qué cambiar en este momento, qué pequeña acción tomar que desviará el curso de los eventos de la tragedia a la salvación. Pero hay un precio, Miguel, siempre hay un precio. Por supuesto que lo hay, dijo Miguel amargamente. Nada en este lugar maldito es gratis. ¿Cuál es el precio? Cuando entras en tu tumba antes de que sea tu momento, explicó Tomás, cuando cruzas el umbral entre la vida y la muerte voluntariamente, dejas una parte de ti atrás. Una parte de tu alma se queda en este lugar entre lugares. Vivirás,
Miguel, salvarás a tu hija, pero nunca volverás a ser completamente el mismo. Siempre sentirás este lugar tirando de ti. Siempre verás el mundo de una manera ligeramente diferente. Los colores serán un poco menos brillantes. Las risas serán un poco menos alegres. Porque habrás tocado la muerte, y la muerte nunca te suelta completamente. Miguel pensó en su vida, pensó en las miles de noches conduciendo su taxi por las calles de Valencia, las conversaciones interminables con extraños, las propinas mezquinas, las rodillas doloridas, la espalda que le dolía constantemente. Pensó en su pequeño apartamento con las paredes delgadas donde podía escuchar a los vecinos peleando. Pensó en todas las pequeñas humillaciones y frustraciones de una vida ordinaria. Y luego pensó en Carmen. Pensó en la manera en que ella corría hacia él cuando llegaba a casa, sus brazos abiertos, gritando "papi". Pensó en cómo ella le dibujaba tarjetas para su cumpleaños, con flores torcidas y corazones gigantes. Pensó en su risa, ese sonido puro y perfecto que era mejor que cualquier música. Pensó en todo lo que ella todavía no había vivido, todos los momentos que merecía tener, su primer baile, su graduación, su boda, sus propios hijos. La elección no era realmente una elección en absoluto. «Lo haré», dijo Miguel, su voz firme a pesar del terror que sentía en cada fibra de su ser. «Entraré en la tumba, haré lo que sea necesario, solo dime cómo». Tomás cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había algo como alivio en ellos, mezclado con una tristeza profunda. «Gracias», susurró. 38 años esperando, y finalmente puedo descansar. Miguel, cuando entres ahí, cuando veas los futuros, no te pierdas en ellos. Es fácil quedarse atrapado viendo todas las vidas que podrías vivir, todos los caminos que podrías tomar. Pero debes enfocarte. Encuentra el momento donde Carmen vive. Encuentra la clave para cambiar su destino y luego regresa. Sal de la tumba antes de que te reclame permanentemente. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Miguel. Tomás negó con la cabeza. El tiempo no existe de la misma manera allí dentro. Podrían ser segundos o podrían ser siglos, pero te daré una advertencia. Si sientes que el suelo bajo tus pies comienza a volverse sólido, si sientes que el aire se vuelve más pesado, eso significa que la tumba está empezando a cerrarse a tu alrededor. Eso significa que tu cuerpo está comenzando a aceptar la muerte. Si eso sucede, tienes que salir inmediatamente, hayas encontrado la respuesta o no, porque si la tumba se cierra completamente mientras estás dentro, no saldrás. Te convertirás en parte de ella, y tu cuerpo en el mundo real simplemente dejará de funcionar. Tendrás un ataque al corazón, como yo, y todo esto habrá sido por nada. Miguel asintió, memorizando cada palabra. Miró la lápida de mármol blanco con su nombre. «¿Cómo entro?», preguntó. Tomás caminó hacia la lápida y colocó su mano fantasmal sobre ella. La piedra comenzó a brillar con una luz suave y plateada. Tú debes tocarla y decir las palabras. Di: «Acepto mi destino, abro la puerta, camino voluntariamente hacia la oscuridad para traer luz». Cuando digas eso, la lápida se abrirá. Verás escalones descendiendo hacia la tierra. Simplemente baja. Y Miguel, si esto sale mal, si no sales, quiero que sepas que lo siento. Siento haberte arrastrado a esto. Pero si funciona, si salvas a tu hija, entonces cada año de sufrimiento que he soportado habrá valido la pena. Miguel caminó hacia su propia lápida. El mármol era frío bajo sus dedos, tan frío que quemaba. Podía sentir algo pulsando dentro de la piedra, como un corazón latiendo o como el tic-tac de un reloj contando los segundos de su vida. Respiró profundamente, pensó en Carmen una última vez, en su sonrisa, en su risa, en la manera en que decía: «Te quiero, papi», cada noche antes de dormir. Y entonces habló, su voz clara y fuerte en el silencio del cementerio imposible. «Acepto mi destino, abro la puerta, camino voluntariamente hacia la oscuridad para traer luz». La lápida se estremeció, luego comenzó a agrietarse, líneas de luz brillante apareciendo en el mármol como relámpagos capturados en piedra. Las grietas se ensancharon, y entonces, con un sonido como suspiro de alivio, la lápida se dividió por la mitad
y se abrió hacia adentro. Detrás de ella había oscuridad, pero no la oscuridad ordinaria. Era una oscuridad viva que se retorcía y pulsaba, llena de susurros y promesas. Y descendiendo hacia esa oscuridad había escalones de piedra, desapareciendo en profundidades que Miguel no podía ver. Miguel se quedó inmóvil en el borde de su propia tumba, mirando hacia los escalones que descendían a la oscuridad. El miedo lo tenía paralizado, cada instinto gritándole que retrocediera, que huyera, que no cruzara ese umbral final. Pero entonces escuchó algo en su mente, tan claro como si alguien lo hubiera susurrado directamente en su oído. Era la voz de Carmen, cantando una canción que él le había enseñado cuando era pequeña. Una canción sobre las estrellas y cómo nunca debemos tener miedo, porque siempre hay luz esperando al otro lado de la oscuridad. Ese recuerdo, esa vocecita inocente, fue lo que le dio el valor final que necesitaba. Dio el primer paso hacia los escalones. Su pie tocó la piedra y sintió un frío que atravesó el cuero de su zapato como si no estuviera allí. El segundo paso fue más fácil, el tercero casi natural. Y entonces estaba descendiendo, bajando peldaño tras peldaño hacia las entrañas de la tierra, hacia su propia muerte. Detrás de él escuchó la voz de Tomás, ya distante, casi inaudible. Recuerda, Miguel, enfócate en encontrar el momento, no te pierdas en las visiones. Y luego su voz se desvaneció por completo, y Miguel estaba solo en la oscuridad descendente. Los escalones continuaban y continuaban, más de lo que debería ser posible. Miguel perdió la cuenta después de 100. El aire a su alrededor se volvía más denso con cada paso, más pesado, hasta que sentía que estaba caminando bajo el agua. Sus pulmones trabajaban para succionar cada respiración. El frío era tan intenso que sus dientes castañeaban. Y entonces, sin previo aviso, los escalones terminaron. Miguel dio un paso más y su pie encontró no piedra sino algo suave, casi como arena. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya no estaba en la oscuridad. Estaba de pie en medio de una vasta extensión blanca. Un vacío infinito que se extendía en todas direcciones, sin horizonte visible. «Hola», llamó, su voz sonando pequeña y perdida en la inmensidad. «¿Hay alguien aquí?» Su única respuesta fue el eco de su propia voz, rebotando y multiplicándose hasta que sonaba como 1000 Migueles llamando en 1000 direcciones diferentes. Y entonces el vacío blanco comenzó a cambiar. Apareció color, primero como manchas, luego extendiéndose como tinta en agua. Las formas comenzaron a solidificarse a su alrededor. Paredes, un techo, muebles. Miguel parpadeó y se encontró de pie en su propia sala de estar, en su pequeño apartamento. Pero algo estaba mal. Todo estaba teñido de un gris ceniciento, como si estuviera viendo el mundo a través de un filtro. Y en el sofá, sentado con la cabeza entre las manos, había otro Miguel. Este Miguel era mayor, tal vez 5 o 6 años, mayor que él ahora. Tenía canas en las sienes que el Miguel real no tenía todavía. Su rostro estaba marcado por líneas profundas de dolor y pérdida. Y cuando levantó la cabeza, Miguel vio que sus ojos estaban muertos, completamente vacíos de esperanza o alegría. Este es uno de los futuros posibles, comprendió Miguel con un escalofrío. Este es el futuro donde Carmen muere. Como si sus pensamientos hubieran activado algo, la escena cambió. La sala de estar se desvaneció y fue reemplazada por una calle, la calle Mayor. Miguel la reconoció de inmediato, y allí, caminando por la acera con su mochila rosa rebotando en su espalda, estaba Carmen. «No», susurró Miguel, tratando de correr hacia ella, pero sus piernas no se movían. Estaba congelado en su lugar, obligado a observar. Carmen se detuvo en la esquina, esperando que el semáforo cambiara. Había otros niños con ella, compañeros de clase riendo y empujándose juguetonamente. El semáforo cambió a verde. Los niños comenzaron a cruzar, y entonces Miguel lo vio. El camión, grande, negro, bajando la calle demasiado rápido. El conductor estaba distraído, buscando algo en el asiento del pasajero. Los frenos del camión chillaron,
pero era demasiado tarde. Estaba demasiado cerca. Los otros niños corrieron hacia la acera opuesta, pero Carmen se había agachado para recoger algo que había caído de su mochila. Un pequeño peluche, un conejito azul que Miguel le había ganado en una feria el verano pasado. Cuando finalmente levantó la vista, el camión estaba sobre ella. Miguel gritó, un grito que desgarró su garganta, pero no salió ningún sonido. Vio el impacto. Vio el cuerpecito de su hija lanzado por el aire como una muñeca de trapo. Vio la sangre, vio todo, y el dolor era tan agudo, tan absoluto, que deseó poder morir en ese mismo momento, pero no murió. Fue obligado a ver más. Vio el funeral. Vio el pequeño ataúd blanco siendo bajado a la tierra. Vio a Rosa colapsando junto a la tumba, sus sollozos tan violentos que su cuerpo se sacudía. Vio a Javier, tan pequeño y confundido, preguntando por qué su hermana no volvía a casa. Vio los años que siguieron, años de una familia desintegrada, de un matrimonio destruido por el peso del dolor. Vio su propia lenta descenso hacia la botella, hacia la desesperación, hacia el momento en que finalmente no pudo soportarlo más. La visión cambió nuevamente, y Miguel se vio a sí mismo mayor, sentado en su taxi en el mismo lugar donde había comenzado toda esta pesadilla, frente a la estación del norte. Pero este Miguel era un cascarón vacío. Sus ojos estaban vidriosos. Su mano temblaba mientras encendía un cigarrillo. Y entonces, con una calma terrible, este Miguel futuro alcanzó el compartimento de la guantera. Sacó algo, una pistola. «No», gritó Miguel, encontrando su voz. «No, no, no lo haga». Pero el Miguel del futuro no podía escucharlo. Levantó la pistola hacia su sien, su dedo cerrándose sobre el gatillo. Miguel cerró los ojos, incapaz de ver más. Escuchó el disparo, un sonido que resonó a través de toda la extensión blanca como el fin del mundo. Cuando abrió los ojos, la escena había desaparecido. Estaba de vuelta en el vacío blanco, solo y temblando. «Eso fue el futuro sin cambios», dijo una voz a su alrededor, viniendo de todas partes y de ninguna parte. «Eso fue lo que sucederá si no actúas, pero ahora verás lo que podría ser». Y entonces el vacío blanco explotó en 1000 imágenes simultáneas. Miguel vio fragmentos de futuros, todos desarrollándose a la vez. Vio a Carmen creciendo. La vio a los 10 años, patinando en el parque. A los 15, con su primer novio, ruborizada y feliz. A los 20, graduándose de la universidad, buscando su rostro entre la multitud. A los 25, vestida de blanco, caminando por el pasillo hacia su propia boda. A los 30, sosteniendo a su propio bebé, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro mientras decía: «Mira, papá, tienes un nieto». La belleza de estas visiones era casi tan dolorosa como el horror de la anterior. Miguel sintió lágrimas corriendo por su rostro mientras veía toda la vida que su hija podría vivir, toda la alegría y el amor y la experiencia que merecía tener. Y entonces las visiones comenzaron a enfocarse, cristalizándose en algo más específico. Miguel se vio a sí mismo en su taxi, esta misma noche, pero después. Vio el momento en que regresaría a casa después de todo esto, asumiendo que lograra salir de la tumba. Se vio entrando a su apartamento, cansado pero tranquilo. Y allí, en la mesa de la cocina, vio el conejito azul de Carmen, el mismo peluche que ella había intentado recoger de la calle en la visión de su muerte. La comprensión lo golpeó como un rayo. Ese era el punto de inflexión. Ese era el momento que necesitaba cambiar. Carmen había dejado caer el peluche en la calle porque lo había sacado de su mochila esa mañana. Y lo había sacado de su mochila porque Miguel ahora lo veía con claridad perfecta. Él iba a ponerlo allí esta noche cuando llegara a casa. Era su ritual. Cada vez que Carmen tenía un día difícil en el colegio, él ponía su peluche favorito en su mochila para que lo encontrara por la mañana. Una pequeña sorpresa para alegrar su día. Y mañana iba a ser un examen importante. Carmen estaba nerviosa. Entonces él, esta noche, iba a poner el conejito en su mochila. Pero si no lo hacía, si rompía ese ritual solo por una vez, Carmen no tendría el peluche con ella.
No se detendría a recogerlo en medio de la calle, cruzaría con los otros niños y viviría. Era tan simple, tan absurdamente simple. Un pequeño cambio, una pequeña elección, y todo el futuro se transformaría. Miguel sintió una mezcla de alivio y asombro. Lo había encontrado. Había encontrado la llave. Ahora solo necesitaba salir de aquí antes de que la tumba lo reclamara, como si sus pensamientos hubieran invocado el peligro. Miguel sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a cambiar. La superficie suave como arena se estaba volviendo más sólida, más dura. El aire se espesó, presionando contra él desde todas direcciones. Sus pulmones lucharon por respirar. Era la advertencia de la que Tomás había hablado. La tumba estaba comenzando a cerrarse. Miguel giró en su lugar, buscando desesperadamente los escalones, el camino de regreso. Pero el vacío blanco se extendía infinitamente en todas direcciones. No había escalones, no había puerta, no había salida visible. El pánico se apoderó de Miguel como una bestia con garras. El suelo bajo sus pies ya no era suave, sino duro como concreto, y podía sentir cómo se solidificaba más con cada segundo que pasaba. El aire era tan espeso que cada respiración era una lucha, como si estuviera tratando de respirar melaza. Tenía la respuesta que necesitaba. Sabía cómo salvar a su hija, pero todo eso no significaría nada si moría aquí, atrapado en su propia tumba como Tomás había advertido. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que podría explotar en su pecho. «Los escalones», gritó hacia el vacío blanco. «¿Dónde están los malditos escalones?» El espacio a su alrededor comenzó a encogerse. Las paredes invisibles del vacío se cerraban, estrechándose como la garganta de algún monstruo, tragándolo lentamente. Miguel giró en círculos, sus manos extendidas, buscando cualquier cosa sólida, cualquier indicio de una salida. Sus dedos encontraron solo aire hasta que de repente tocaron algo, una superficie lisa y fría. Era como tocar el interior de un ataúd. La realización lo golpeó con un horror visceral. Estaba siendo enterrado vivo. El espacio continuó encogiéndose. Miguel podía extender los brazos y tocar paredes en ambos lados ahora. El techo invisible presionaba hacia abajo, forzándolo a agacharse. En cuestión de minutos, tal vez segundos, sería aplastado en este lugar imposible, su cuerpo en el mundo real simplemente dejando de funcionar, muriendo sin razón aparente en el cementerio mientras Tomás observaba impotente. «No puedo morir aquí», jadeó Miguel, cayendo de rodillas. «No puedo. Carmen me necesita. Rosa me necesita. Javier me necesita. No vine hasta aquí para morir. No vine hasta aquí para fallar». Y entonces, en medio de su terror, recordó algo que Tomás había dicho. Había dicho que Miguel debía pronunciar las palabras para entrar. «Acepto mi destino. Abro la puerta. Camino voluntariamente hacia la oscuridad para traer luz». Palabras para entrar. Entonces, debía haber palabras para salir, tenía que haberlas. El universo no podría ser tan cruel como para darle una trampa sin escape, pensó frenéticamente, su mente corriendo mientras el espacio se reducía a su alrededor. ¿Qué sería lo opuesto de esas palabras? ¿Qué representarían? El techo invisible lo presionó más hacia abajo. Ahora estaba completamente en el suelo, el espacio tan pequeño que apenas podía moverse. Las paredes apretaban desde todos los lados. Podía sentir el peso de la tierra sobre él, toneladas y toneladas de tierra comprimida, el peso de su propia muerte aplastándolo. Sus costillas crujieron bajo la presión. El aire salió de sus pulmones en un gemido estrangulado. «Esto es», pensó con una claridad terrible, «así es como muero». Y entonces, en ese último momento de desesperación absoluta, supo qué decir. No eran las palabras opuestas, eran las palabras que definían por qué había venido aquí en primer lugar. ¿Por qué había tenido el valor de bajar esos escalones cuando Tomás no lo había tenido 38 años atrás? «Rechazo este destino», gritó Miguel con lo que quedaba de aire en sus pulmones comprimidos. «Cierro esta puerta. Camino de regreso desde la oscuridad, porque el amor es más fuerte que la muerte». El efecto fue instantáneo y absoluto. Las paredes que lo aplastaban desaparecieron como humo. El peso sobre su pecho se evaporó. Miguel cayó hacia adelante, jadeando,
inhalando grandes bocanadas de aire. Y cuando abrió los ojos, ya no estaba en el vacío blanco. Estaba de pie en escalones de piedra, los mismos escalones por los que había descendido. Pero ahora podía ver arriba, podía ver un cuadrado de luz gris en la distancia, la salida. La apertura de la tumba todavía estaba abierta, todavía tenía tiempo. Miguel corrió, subió los escalones de dos en dos, ignorando el dolor en sus piernas, ignorando cómo sus pulmones ardían. Podía sentir la tumba tratando de cerrarse detrás de él. Podía escuchar el sonido de piedra raspando contra piedra, el sonido de su destino tratando de reclamarlo, pero siguió corriendo, siguió subiendo, escalón tras escalón, acercándose cada vez más a la luz. Sus manos alcanzaron el borde de la abertura. Sus dedos se aferraron a la piedra fría del mundo real. Con un último esfuerzo desesperado, se impulsó hacia arriba y salió rodando de la tumba, colapsando en el suelo del cementerio imposible, justo cuando la lápida se cerró de golpe detrás de él, con un sonido definitivo como el cierre de un libro. Miguel yacía sobre su espalda en la tierra fría, mirando el cielo gris y vacío, su pecho subiendo y bajando violentamente mientras luchaba por recuperar el aliento. Estaba empapado en sudor a pesar del frío. Cada músculo de su cuerpo temblaba, pero estaba vivo. Había entrado a su propia tumba y había salido de nuevo. Había visto su muerte y había elegido la vida. Y más importante, tenía el conocimiento que necesitaba para salvar a su hija. «Lo lograste», dijo una voz suave sobre él. Miguel giró su cabeza. Tomás estaba de pie allí, su forma fantasmal temblando, pero de alguna manera más sólida que antes, más real. «Lo lograste, Miguel. Encontraste la respuesta y escapaste. Hiciste lo que yo no pude hacer». Miguel se sentó lentamente, su cuerpo protestando cada movimiento. «Lo encontré», dijo, su voz ronca. «Sé cómo salvarla. Es tan simple, Tomás, tan increíblemente simple. Un pequeño cambio y todo será diferente». Tomás asintió, y por primera vez desde que Miguel lo había conocido, había algo como paz en su rostro muerto. Así es como funciona el destino. Gira en puntos de decisión tan pequeños que la mayoría de las personas nunca los notan. Un segundo más temprano, un paso hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. Una palabra dicha o no dicha. El universo entero puede cambiar de dirección en el espacio de un latido del corazón. Y ahora tú tienes el poder de hacer girar ese punto de decisión en la dirección correcta. Miguel se puso de pie, sus piernas todavía temblorosas. Miró a Tomás, a este hombre que había estado atrapado entre mundos durante casi 4 décadas, pagando el precio de su miedo. «¿Qué te sucede ahora?», preguntó. «Ahora que he completado lo que viniste a hacer». Tomás sonrió, y era una sonrisa triste pero genuina, la primera expresión verdaderamente humana que Miguel había visto en su rostro. «Ahora», dijo suavemente, «puedo irme. Mi penitencia ha terminado. Le di a otro hombre la oportunidad que no tomé para mí mismo, y él la tomó con valentía. Eso es suficiente. Es finalmente suficiente». Mientras hablaba, su forma comenzó a volverse más transparente, más etérea, como si estuviera hecho de niebla matutina bajo el sol naciente. «Espera», dijo Miguel, extendiendo una mano. «Tu esposa, Elena, está ella. Quiero decir, la verás». Tomás asintió, su sonrisa ensanchándose. «La he visto cada día durante 38 años», dijo, «visitando la tumba de Isabel, envejeciendo, muriendo, y siempre he estado allí, invisible e impotente. Pero ahora finalmente puedo ir a donde ella está. Puedo sostener a mi esposa de nuevo. Puedo abrazar a mi hija. Puedo decirles cuánto lo siento, cuánto las amo, cuánto desearía haber sido más valiente». Su forma era casi transparente ahora, apenas visible contra el paisaje gris del cementerio. «Cuida a tu familia, Miguel. Atesora cada momento. Y nunca, nunca dejes que el miedo te impida actuar cuando el amor requiere valor». Y entonces
Tomás Ruiz Mendoza, el hombre que había muerto en 1952, el fantasma que había esperado 38 años por redención, se desvaneció completamente. Una brisa suave pasó a través del cementerio, arrastrando consigo el susurro de palabras que sonaban como gracias y como adiós. Y Miguel estaba solo entre las tumbas imposibles del lugar entre lugares, pero no por mucho tiempo. El cementerio mismo comenzó a cambiar a su alrededor. Las tumbas inclinadas comenzaron a enderezarse. Los árboles retorcidos se desenroscaron, sus ramas alcanzando hacia el cielo de manera más natural. El vacío gris sobre él comenzó a agrietarse, y a través de las grietas, Miguel podía ver destellos de negro, de estrellas, de un cielo nocturno real. El lugar entre lugares se estaba cerrando, o tal vez lo estaba liberando, ahora que su propósito se había cumplido. Miguel comenzó a caminar. No sabía exactamente hacia dónde iba, pero sus pies parecían conocer el camino. Siguió un sendero que serpenteaba entre las tumbas, que ahora se veían más normales, más como lo que uno esperaría encontrar en un cementerio ordinario. Y entonces, como si cruzara una cortina invisible, dio un paso y todo cambió. El aire de repente tenía peso y humedad. El sonido regresó con un rugido, el tamborileo de la lluvia, el aullido del viento. El cielo sobre él era negro y tormentoso, pero era real, era su cielo, su mundo. Y allí, justo frente a él, estaba la puerta de hierro oxidado con el número 47, ahora cerrada y sellada como si nunca se hubiera abierto. Había regresado. Estaba de vuelta en el mundo de los vivos. Miguel se giró y miró su taxi, todavía estacionado donde lo había dejado, su luz amarilla brillando cálidamente en la noche lluviosa. Parecía imposible que todo lo que había experimentado, la tumba, las visiones, la lucha por escapar, hubiera ocurrido en el tiempo que le tomó caminar desde el taxi hasta la puerta y de regreso. Pero cuando miró su reloj, vio que solo habían pasado 10 minutos desde que había estacionado aquí. 10 minutos que habían durado una eternidad. 10 minutos que habían cambiado todo. Caminó hacia su taxi con pasos lentos y deliberados, sintiendo el peso de lo que había aprendido, el peso de la responsabilidad que ahora llevaba. Tenía que llegar a casa, tenía que asegurarse de no poner el conejito azul en la mochila de Carmen. Ese pequeño acto de omisión salvaría su vida. Miguel abrió la puerta del taxi con manos que todavía temblaban. Se dejó caer en el asiento del conductor, el cuero familiar reconfortante después de la pesadilla que acababa de vivir. Por un momento, solo se quedó allí, escuchando el sonido de la lluvia golpeando el techo del vehículo, anclándose a la realidad de ese sonido simple y ordinario. Sus ropas estaban empapadas, aunque no recordaba haberse mojado tanto. Había tierra bajo sus uñas. Cuando se miró en el retrovisor, vio que su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos y rodeados de sombras oscuras, como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. Tocó su propio reflejo, necesitando confirmar que era real, que había regresado, que todavía estaba vivo. Encendió el motor. El ruido familiar del motor cobrando vida fue como una oración de agradecimiento. Puso el taxi en marcha y comenzó el viaje de regreso a casa, dejando atrás el cementerio y sus secretos imposibles. Mientras conducía por las calles vacías de Valencia, Miguel se dio cuenta de que algo había cambiado en él fundamentalmente. El mundo se veía diferente ahora. Los colores no eran tan brillantes como recordaba. Las luces de las farolas parecían más tenues, como si una película gris hubiera descendido sobre todo, y podía sentir algo tirando de él, un peso en su pecho, una conexión invisible que lo unía a aquel lugar entre lugares. Tomás había advertido sobre esto, había dicho que dejaría una parte de su alma atrás, y ahora Miguel entendía lo que eso significaba. Había tocado la muerte, y la muerte no lo soltaba completamente, pero no le importaba. No cuando el precio era la vida de su hija. Pagaría ese precio 1000 veces sin dudarlo. El viaje a casa tomó 20 minutos, aunque a Miguel le parecieron horas. Cada semáforo era una tortura.
cada giro en la carretera una eternidad. Necesitaba llegar a casa, necesitaba ver a su familia, necesitaba asegurarse de que el conejito azul permaneciera en la mesa de la cocina donde Carmen lo había dejado y no terminara en su mochila. Esa era la única cosa que importaba ahora, ese pequeño acto de omisión que salvaría todo. Finalmente llegó a su edificio, un bloque de apartamentos de 4 pisos en un barrio de clase trabajadora. Estacionó el taxi en su lugar habitual y subió las escaleras hasta el 3er piso, sus piernas pesadas como plomo. La puerta de su apartamento no estaba cerrada con llave. Rosa nunca la cerraba hasta que él llegaba a casa. Entró silenciosamente, no queriendo despertar a nadie. El apartamento estaba oscuro y tranquilo. Podía escuchar el suave tic-tac del reloj en la cocina, el zumbido distante del refrigerador. Estos sonidos ordinarios de su vida cotidiana nunca le habían parecido tan preciosos, tan sagrados. Caminó por el pasillo, pasando primero por la habitación de Javier. Abrió la puerta apenas una rendija y miró dentro. Su hijo dormía profundamente, acurrucado con su osito de peluche, su respiración suave y regular. Miguel sintió que su garganta se apretaba. Había estado tan cerca de dejar a este niño sin padre, tan cerca de abandonarlo en un mundo frío y cruel. Cerró la puerta suavemente y continuó hasta la habitación de Carmen. Su mano se detuvo en el pomo de la puerta. En el otro lado de esta puerta estaba su hija, viva, sana, sin saber que mañana habría muerto si su padre no hubiera tenido el valor de entrar a su propia tumba. Abrió la puerta. La luz del pasillo se filtró en la habitación, iluminando a Carmen en su cama. Estaba de lado, su cabello oscuro extendido sobre la almohada como un abanico. Tenía 6 años y medio, aunque a veces parecía mucho mayor, con su manera seria de mirar el mundo y sus preguntas interminables sobre todo. Mañana iba a tener un examen de matemáticas. Miguel lo sabía porque ella había estado preocupada por eso durante toda la semana. Y él, en su amor paternal, había planeado poner su peluche favorito en su mochila como sorpresa, como siempre hacía cuando ella estaba ansiosa. Ese gesto de amor se habría convertido en su sentencia de muerte. Miguel entró en la habitación y se arrodilló junto a la cama de su hija. Extendió una mano temblorosa y apartó suavemente un mechón de cabello de su rostro. Carmen se movió un poco, pero no se despertó. «Papá está aquí», susurró Miguel, su voz quebrándose. «Papá te va a mantener a salvo. Te prometo que siempre te voy a mantener a salvo». Una lágrima rodó por su mejilla y cayó sobre la manta de Carmen. Se inclinó y besó su frente, inhalando el aroma dulce y limpio de su champú de niños. Luego, se obligó a levantarse y salir de la habitación antes de que sus emociones lo abrumaran por completo. En la cocina, bajo la luz fluorescente que parpadeaba ligeramente, Miguel vio la mesa, y allí, exactamente donde lo había visto en su visión, estaba el conejito azul de Carmen. El peluche no era nada especial, solo un juguete barato que había ganado en un puesto de feria, tirando aros sobre botellas. Pero Carmen lo amaba como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Lo llevaba a todas partes, dormía con él todas las noches. Y mañana, si Miguel siguiera su rutina normal, ese conejito estaría en su mochila, y cuando cayera en medio de la calle mayor, Carmen se detendría a recogerlo, y el camión llegaría. Miguel agarró el peluche de la mesa, sus dedos cerrándose sobre la tela suave. Cada instinto en él gritaba que lo pusiera en la mochila de Carmen. Era su ritual, era su manera de decirle que la amaba, que pensaba en ella, que se preocupaba por sus ansiedades. Romper ese ritual se sentía mal, se sentía como una traición, pero entonces recordó la visión, recordó el sonido del impacto, el grito que nunca salió de los labios de Carmen, la sangre sobre el pavimento. Recordó el funeral, el ataúd pequeño, la tumba abierta esperando tragar a su niña, y supo que tenía que ser fuerte,
Tenía que romper el ritual. Tenía que dejar que Carmen enfrentara su examen sin su amuleto de la suerte. Sería más difícil para ella, estaría más nerviosa, pero estaría viva. Eso era lo único que importaba. Con manos temblorosas, Miguel puso el conejito de vuelta en la mesa, exactamente donde Carmen lo había dejado. Era hecho. Había cambiado el destino con ese simple acto de omisión. Miguel, la voz de Rosa lo sobresaltó. Se giró y vio a su esposa de pie en la entrada de la cocina, envuelta en su bata vieja, su cabello despeinado por el sueño. «Estás en casa tarde». Pasó algo. Él la miró, a esta mujer con la que había compartido 10 años de su vida, y supo que nunca podría decirle la verdad. ¿Cómo podría explicarle que había entrado a un cementerio imposible, que había hablado con un fantasma, que había descendido a su propia tumba y había visto el futuro? Ella pensaría que había perdido la cabeza. «Solo fue una noche larga», dijo, tratando de mantener su voz estable. «Muchos clientes. ¿Sabes cómo es?» Rosa frunció el ceño, estudiando su rostro. «Te ves terrible», dijo, acercándose a él. «Estás pálido y estás temblando. Estás enfermo. Deberías ir a la cama». «Estoy bien», mintió Miguel, «solo cansado». Rosa no parecía convencida, pero conocía a su esposo lo suficiente como para saber cuándo presionar y cuándo dejarlo estar. «Ven», dijo, tomando su mano. «Necesitas descansar». Lo guió fuera de la cocina, hacia su habitación. Miguel miró hacia atrás una vez, viendo el conejito azul sentado en la mesa de la cocina. Mañana Carmen lo buscaría en su mochila y no lo encontraría. Estaría triste. Tal vez incluso le reclamaría a él, preguntándole por qué había olvidado su ritual. Y él tendría que inventar alguna excusa, alguna mentira sobre haber estado demasiado cansado. Pero estaría viva para reclamarle. Estaría viva para enojarse con él, y eso era todo lo que importaba. En su habitación, Miguel se quitó la ropa mojada y se metió en la cama junto a Rosa. Ella se acurrucó contra él, su calor familiar reconfortante. «¿Puedes contarme qué pasó realmente?», susurró en la oscuridad. «Cuando estés listo». Miguel cerró los ojos, sintiendo el peso de todo lo que había experimentado presionando sobre él. Sabía que nunca estaría listo. Sabía que llevaría este secreto a su propia tumba real, cuando finalmente llegara su momento, décadas en el futuro si tenía suerte. «Algún día», murmuró, sintiendo cómo el sueño finalmente comenzaba a arrastrarlo hacia abajo. «Algún día te lo contaré todo», pero fue otra mentira. Algunas verdades eran demasiado grandes, demasiado imposibles para ser compartidas. Algunas verdades tenían que ser llevadas solo. Mientras se quedaba dormido, Miguel soñó. Pero no eran pesadillas de tumbas que se cerraban o de niñas muriendo en calles lluviosas. Soñó con el futuro que había visto en el vacío blanco. Soñó con Carmen a los 20 años, graduándose. A los 25, caminando por el pasillo en su boda. A los 30, sosteniendo a su propio bebé. Soñó con todos los momentos hermosos que ella viviría, todos los momentos que había salvado con su valor. Y en su sueño, vio a Tomás Ruiz Mendoza de pie en la distancia, ya no un fantasma atormentado, sino un hombre completo, sonriendo con aprobación. El fantasma levantó una mano en despedida y luego se dio vuelta y se alejó caminando hacia una luz brillante donde dos figuras lo esperaban. La mañana llegó demasiado rápido. Miguel había dormido apenas 3 horas, un sueño inquieto lleno de fragmentos de visiones y susurros de voces que no podía entender completamente. Cuando abrió los ojos, la luz grisácea del amanecer se filtraba a través de las cortinas delgadas de su habitación. Rosa ya se había levantado. Podía escucharla en la cocina, el sonido familiar de platos y tazas, el aroma del café llenando el apartamento. Era una mañana como cualquier otra, excepto que no lo era. Miguel sabía que hoy era el día en que su hija viviría o moriría dependiendo de si había cambiado suficientemente el destino. Se levantó de la cama, su cuerpo adolorido como si hubiera corrido un maratón. Cada músculo protestaba. Había moretones en sus brazos que no recordaba haber recibido, marcas oscuras que parecían huellas de dedos. Se miró en el espejo del baño.
y vio a un hombre que parecía haber pasado por una guerra. Los círculos oscuros bajo sus ojos eran más profundos. Su piel tenía una palidez que no había estado allí ayer, y sus ojos, había algo diferente en sus ojos, una profundidad que no había estado allí antes, como si pudiera ver más allá del velo del mundo ordinario hacia algo más oscuro y más verdadero debajo. En la cocina, Carmen ya estaba despierta, sentada a la mesa con un tazón de cereal frente a ella. Estaba vestida con su uniforme escolar, su cabello recogido en las coletas que Rosa le hacía cada mañana. Cuando vio entrar a su padre, su rostro se iluminó. ¡Papi!, gritó, saltando de su silla para abrazarlo. Miguel la envolvió en sus brazos, sosteniéndola con tanta fuerza que ella se rió y protestó. «Papi, me estás apretando demasiado». Él aflojó su agarre, pero no la soltó. No quería soltar nunca. «Lo siento, cariño», murmuró en su cabello. «Solo te extrañé, pero te vi anoche cuando llegaste a casa», dijo Carmen, confundida. Miguel no tenía respuesta para eso. Solo la abrazó un momento más antes de obligarse a soltar. Carmen regresó a su cereal y entonces su expresión cambió. Se volvió hacia la mesa de la cocina, donde el conejito azul seguía sentado exactamente donde Miguel lo había dejado. «Papi», dijo, su voz pequeña y decepcionada, «te olvidaste de poner a Azulito en mi mochila». Miguel sintió que su corazón se apretaba. Azulito. Ese era el nombre que Carmen le había dado al peluche. «Lo siento, cariño», dijo, tratando de mantener su voz casual, aunque cada palabra era como tragar vidrio. «Llegué muy tarde anoche y estaba muy cansado», pero Carmen tenía lágrimas en los ojos ahora. «Tengo mi examen hoy», dijo. «Necesito a Azulito para que me dé suerte. Siempre me da suerte. Vas a estar bien sin él», dijo Miguel, arrodillándose frente a ella. «Eres muy inteligente, Carmen. Has estudiado mucho. No necesitas suerte, te necesitas a ti misma». Pero ella sacudió la cabeza, las lágrimas ahora corriendo por sus mejillas. «No es justo», sollozó. «Siempre pones a Azulito en mi mochila cuando tengo algo importante. Siempre». Rosa intervino, poniendo una mano en el hombro de Carmen. «Tu papá dijo que estaba cansado, cariño. Estas cosas pasan. Serás valiente hoy, ¿verdad?». Pero Carmen solo lloraba más fuerte. Miguel sintió cada lágrima como un puñal en su corazón. Quería ceder, quería correr hacia la mesa, agarrar el maldito conejito y meterlo en su mochila. Pero entonces vio el reloj en la pared. Eran las 7:30. En 45 minutos, si la visión era correcta, el camión perdería el control en la calle Mayor. Si Carmen tenía el peluche en su mochila, estaría allí. Si no lo tenía, no lo estaría. «No puedo dártelo», dijo Miguel firmemente, aunque su voz temblaba. «No hoy». Carmen lo miró con una expresión de traición tan profunda que Miguel pensó que su corazón podría romperse. «Te odio», gritó ella, algo que nunca había dicho antes. «Eres el peor papá del mundo». Corrió hacia su habitación, cerrando la puerta con un golpe que hizo temblar las paredes. Miguel se quedó arrodillado en el piso de la cocina, sintiendo como si hubiera sido golpeado. Rosa se acercó a él, su expresión preocupada. «Miguel, ¿qué está pasando? Esto no es propio de ti. Amas hacer esas pequeñas sorpresas para los niños. ¿Por qué hoy de todos los días te olvidarías?». Él se levantó lentamente sin mirarla a los ojos. «Solo estaba cansado», repitió la mentira. Rosa lo estudió por un largo momento. Luego suspiró. «Ve a hablar con ella. Necesita saber que su papá la ama, incluso cuando comete errores». Miguel fue a la habitación de Carmen. Ella estaba sentada en su cama, abrazando su almohada, todavía llorando. Se sentó a su lado en la cama. «Cariño», comenzó, pero ella se alejó de él. «Carmen, mírame, por favor». Ella finalmente se giró, sus ojos rojos e hinchados. «¿Por qué no me diste a Azulito?», preguntó con voz temblorosa. «Es porque no te importo, porque Miguel no podía decirle la verdad, porque no podía explicar las tumbas y los fantasmas y las visiones del futuro. Hizo lo único que podía hacer», mintió. «Se me olvidó porque estuve pensando en ti toda la noche», dijo, «pensando en lo orgulloso que estoy de ti, en lo inteligente y valiente que eres, y me di cuenta de que no necesitas un peluche para ser increíble. Ya eres increíble sin él». Carmen lo miró, queriendo creer, queriendo que su enojo se disolviera. De verdad», dijo Miguel,
tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Eres la niña más maravillosa del mundo y no necesitas suerte porque tienes algo mucho mejor. Tienes a ti misma. Las lágrimas de Carmen finalmente comenzaron a detenerse. Prometes que todavía me quieres. Prometo que te quiero más que a nada en este mundo, dijo Miguel, su propia voz quebrándose. Y siempre, siempre te voy a proteger. Carmen se lanzó a sus brazos, abrazándolo fuerte. Yo también te quiero, papi. Siento haber dicho que te odiaba. No lo dije en serio. Lo sé, cariño, lo sé. Pasaron los siguientes 10 minutos preparándose para salir. Rosa ayudó a Carmen con sus zapatos mientras Miguel empacaba el almuerzo de Javier. Todo era tan normal, tan rutinario, que casi podía convencerse de que la noche anterior había sido un sueño, una alucinación inducida por el cansancio. Pero entonces veía el destello gris en el borde de su visión, sentía el peso en su pecho y sabía que era real. Todo había sido real. A las 8:45, Rosa se preparó para llevar a los niños a la escuela. Caminaban todas las mañanas, un paseo de 15 minutos que incluía cruzar la calle Mayor. Miguel sintió que el pánico comenzaba a subir en su garganta. «Voy con ustedes», anunció de repente. Rosa parpadeó, sorprendida. «Nunca vienes con nosotros en las mañanas. Necesitas dormir después de tu turno». «Hoy quiero ir», insistió Miguel, agarrando su chaqueta. «Por favor». Había algo en su voz, una urgencia que Rosa no podía ignorar. «Está bien», dijo lentamente. «Si quieres». Así que salieron juntos, los 4. Javier iba adelante, saltando charcos que habían quedado de la lluvia de anoche. Carmen caminaba entre Miguel y Rosa, sosteniendo las manos de ambos. Mientras caminaban, Miguel vigilaba el reloj en su muñeca obsesivamente. 8:05, 8:10, 8:12. Llegaron a la calle Mayor. Era una calle ancha y transitada, con tiendas a ambos lados y un flujo constante de tráfico durante las horas pico. Había un semáforo en la esquina, donde los niños cruzaban cada día. Miguel miró su reloj. 8:14. 1 minuto. En 1 minuto, sabría si había cambiado el destino o si todo había sido inútil. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. El semáforo cambió a verde para los peatones. Rosa comenzó a cruzar, llevando a Javier de la mano. Carmen comenzó a seguir. Y entonces, desde la izquierda, Miguel lo vio. El camión, grande y negro, exactamente como en su visión. Bajaba la calle demasiado rápido, mucho más rápido de lo que debería en una zona escolar. El tiempo pareció ralentizarse. Miguel vio al conductor, un hombre mayor con el rostro consumido por el pánico, buscando desesperadamente algo en el asiento del pasajero. Vio el momento exacto en que el conductor se dio cuenta de que estaba yendo demasiado rápido. Vio sus ojos ensancharse con horror. Los frenos del camión chillaron, ese sonido agudo y terrible que Miguel había escuchado en sus visiones. El camión se deslizó sobre el asfalto mojado, incapaz de detenerse. Rosa y Javier ya habían cruzado. Estaban seguros en la otra acera, pero Carmen estaba justo en el medio de la calle. El camión se deslizaba hacia ella y entonces Miguel vio algo. Vio a Carmen dar otro paso, sin dudar, sin detenerse. No había ningún peluche que recoger. No había razón para quedarse en medio de la calle. Ella simplemente continuó caminando, su pequeña mano todavía sosteniendo la de Miguel. El camión pasó detrás de ellos, deteniéndose finalmente con un chirrido a solo metros de donde habían estado. El conductor salió, pálido y temblando, disculpándose profusamente. Una multitud comenzó a reunirse. Rosa gritaba, abrazando a sus hijos. Pero Miguel no escuchaba nada de eso. Solo miraba a Carmen, su hija, viva e ilesa, ajena a lo cerca que había estado de la muerte. Había funcionado. El cambio había funcionado. Ella estaba viva. Miguel cayó de rodillas allí mismo en la acera, lágrimas corriendo por su rostro. Rosa corrió hacia él, pensando que estaba herido. «Miguel, ¿estás bien? ¿Qué pasa?». Él no podía hablar, solo podía mirar a su hija,
su hermosa y preciosa hija que viviría para ver otro día. Los días que siguieron fueron extraños y ordinarios al mismo tiempo. Miguel continuó conduciendo su taxi por las calles de Valencia, recogiendo pasajeros, escuchando sus historias, llevándolos a sus destinos. Pero nunca volvió a pasar por la calle Sagunto. Nunca volvió a acercarse al cementerio municipal. Algunas noches, cuando las calles estaban vacías y la ciudad dormía, sentía el tirón, esa conexión invisible que Tomás había advertido, ese hilo que lo ataba al lugar entre lugares. Era como un susurro en el borde de su conciencia, una llamada silenciosa que le recordaba que había dejado una parte de sí mismo allí, en su tumba abierta, en ese espacio imposible donde el destino se escribía en piedra. Los colores del mundo nunca volvieron a ser tan brillantes. Las risas nunca sonaron tan alegres. Pero Miguel no se quejaba. Cada vez que veía a Carmen, cada vez que escuchaba su voz o sentía sus pequeños brazos alrededor de su cuello, sabía que el precio había valido la pena 1000 veces. Ella estaba viva. Eso era lo único que importaba. Rosa notaba los cambios en él. Las noches en que lo encontraba sentado junto a la ventana, mirando la oscuridad con ojos que parecían ver más allá del velo del mundo visible. Los momentos en que se sobresaltaba sin razón aparente, como si hubiera escuchado una voz que nadie más podía percibir. Una noche, 3 semanas después de aquella noche terrible y milagrosa, ella se sentó junto a él en el sofá. «Miguel», dijo suavemente, «algo te pasó esa noche. La noche en que llegaste tarde y empapado. No me has sido el mismo desde entonces». Él quería decirle la verdad. Quería contarle sobre Tomás, sobre la tumba, sobre las visiones del futuro. Quería compartir el peso de aquel secreto que llevaba como una piedra en su pecho. Pero ¿cómo podría? ¿Cómo podría explicar lo inexplicable? ¿Cómo podría pedirle que creyera en algo tan imposible? Solo fue una noche difícil, dijo finalmente. La misma mentira de siempre. Pero ya pasó. Estamos todos bien. Eso es lo que importa. Rosa lo estudió con sus ojos oscuros e inteligentes. Ella sabía que no era toda la verdad, pero también sabía que había secretos que los hombres necesitaban guardar, cargas que tenían que llevar solos. Lo abrazó, poniendo su cabeza en su hombro. «Mientras estemos todos juntos», susurró, «podemos sobrevivir cualquier cosa». Y Miguel se aferró a esas palabras como un hombre ahogándose se aferra a un salvavidas. Los años pasaron. Carmen creció, exactamente como Miguel había visto en sus visiones. A los 10 años, patinando en el parque, sus risas llenando el aire. A los 15, con su primer novio, ruborizada y nerviosa, pidiéndole permiso a su padre para ir al cine. Miguel la dejó ir, aunque cada fibra de su ser quería protegerla, mantenerla a salvo para siempre. Pero entendía ahora que la vida no se trataba de proteger a quienes amamos de todo daño. Se trataba de darles las oportunidades de vivir, de crecer, de cometer sus propios errores y aprender de ellos. Había salvado a Carmen no para mantenerla en una caja de cristal, sino para darle la posibilidad de tener una vida completa y rica. En su cumpleaños número 18, Carmen se sentó con su padre en el balcón de su nuevo apartamento, uno más grande que habían podido permitirse cuando Miguel finalmente había sido promovido a supervisor de la compañía de taxis. «Papi», dijo, mirando las luces de Valencia extenderse ante ellos, «hay algo que siempre he querido preguntarte». Miguel sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué es, cariño? ¿Te acuerdas de aquella mañana cuando tenía 6 años? Cuando tenía el examen de matemáticas y tú olvidaste poner a Azulito en mi mochila. ¿Cómo podría olvidarlo?», dijo Miguel suavemente. «Estuviste enojada conmigo durante días». Carmen sonrió ante el recuerdo. «Pero esa misma mañana, ese camión casi nos atropella en la calle Mayor. ¿Te acuerdas?». Miguel asintió, incapaz de hablar. «Siempre me he preguntado», continuó Carmen, «si de alguna manera tú sabías, si por alguna razón me dejaste sin el peluche a propósito, para que no me detuviera a recogerlo si lo hubiera dejado caer». El silencio se extendió entre ellos. Miguel podría haber negado todo. Podría haber dicho que era solo una coincidencia, un accidente afortunado, pero miró a su hija, ya no una niña, sino una mujer joven en el umbral de su propia vida,
y decidió darle algo de la verdad. No todo, nunca todo, pero algo. A veces, dijo cuidadosamente, un padre simplemente sabe cuando necesita cambiar la rutina, cuando necesita hacer algo diferente para mantener a su hija a salvo. No puedo explicarlo mejor que eso. Carmen lo miró durante un largo momento, sus ojos tan profundos e inteligentes como los de su madre. Entonces lo abrazó, con fuerza y largo. Gracias, papi, susurró, por lo que sea que hiciste, por lo que sea que supiste. Gracias por salvarme. Más años pasaron. Carmen se graduó de la universidad como Miguel había visto. Se casó a los 25, caminando por el pasillo del brazo de su padre, mientras Miguel luchaba por mantener las lágrimas bajo control. Y a los 30, cuando colocó a su primer bebé en los brazos de Miguel, cuando lo llamó abuelo por primera vez, él se permitió finalmente llorar. Lloró por la alegría de ese momento, lloró por todos los momentos que habrían sido robados si hubiera elegido el miedo sobre el amor. Y lloró por Tomás Ruiz Mendoza, el hombre que había pagado el precio más alto por su cobardía, pero que había encontrado redención en dar a otro la oportunidad que él había desperdiciado. Una noche, cuando Miguel tenía 62 años, tuvo un sueño. Estaba de pie frente a la puerta de hierro oxidado con el número 47. Pero esta vez no tenía miedo. Caminó hacia la puerta y la encontró abierta. Entró al cementerio. Pero no era el lugar entre lugares que había visitado aquella noche hace tanto tiempo. Era solo un cementerio ordinario, pacífico bajo la luz de la luna. Y allí, sentado en un banco de piedra, estaba Tomás. Pero no era el fantasma atormentado que Miguel recordaba. Era un hombre completo, sólido, en paz. A su lado estaban dos mujeres, una mayor y otra apenas una niña. Su esposa Elena es su hija Isabel. «Has vivido bien», dijo Tomás, sonriendo. «Salvaste a tu hija, le diste la vida que la mía nunca pudo tener, y has llevado el peso de ese secreto con dignidad». Miguel se sentó junto a él en el banco. «Fue difícil», admitió, «todos estos años, sintiendo el tirón, viendo el mundo de manera diferente. Algunas veces me preguntaba si volverme loco sería más fácil que vivir con esto». Tomás asintió con comprensión. «Pero no lo hiciste. Te mantuviste fuerte, y ahora tu deuda está pagada. Has vivido tu vida, has criado a tu familia, has visto a tu hija crecer y tener sus propios hijos. El hilo que te ata al lugar entre lugares está a punto de cortarse». Miguel sintió algo cambiar dentro de él. El peso que había llevado durante 32 años comenzó a aligerarse. El tirón constante comenzó a desvanecerse. Los colores del mundo, incluso en su sueño, comenzaron a brillar más. «Cuando despierte», preguntó, «¿será todo diferente?». Tomás se encogió de hombros. «Tal vez, o tal vez solo serás libre finalmente. Libre de vivir tus últimos años sin la sombra de la muerte siguiéndote. Libre de ver el mundo como las personas normales lo ven. Libre de simplemente ser un hombre que ama a su familia y que ha vivido una buena vida». Miguel miró a Elena e Isabel. «Encontraste la paz. Finalmente», dijo Tomás. 38 años de penitencia, pero al final valió la pena. Te vi salvar a tu hija y supe que mi sufrimiento había servido para algo. Supe que podía descansar. Y ahora tú también puedes descansar, abuelo». La última palabra lo hizo sonreír. «Abuelo». Sí, lo era. ¿Y qué honor más grande podría existir? Miguel despertó en su cama, la luz del amanecer entrando por la ventana. Rosa dormía pacíficamente a su lado, su cabello ahora gris, pero su rostro tan hermoso como siempre. Se levantó y caminó hacia la ventana, y se dio cuenta de algo inmediatamente. Los colores eran brillantes, los rojos eran rojos completos, los azules profundos y vibrantes. La película gris que había cubierto su visión durante 32 años había desaparecido. El peso en su pecho se había ido. El tirón hacia el cementerio había cesado. Era libre. Su deuda había sido pagada completamente. Esa mañana, cuando Carmen llegó con su esposo y su hijo pequeño para el desayuno dominical, Miguel
Lo recibió con una sonrisa más amplia y genuina de lo que había sonreído en décadas. Jugó con su nieto en el suelo, riendo sin reservas. Y cuando Carmen comentó lo feliz que se veía, lo diferente, él simplemente le dijo la verdad. Me siento completo nuevamente, como si una parte de mí, que había estado perdida durante mucho tiempo, finalmente hubiera regresado a casa. Años después, cuando Miguel finalmente murió a la edad de 79, rodeado de su familia, sus últimas palabras fueron para Carmen. Te amo, murmuró sosteniendo su mano, y haría todo de nuevo, todo. El funeral fue hermoso. Vinieron cientos de personas a rendir homenaje al hombre que había sido esposo, padre, abuelo y amigo. Y cuando bajaron su ataúd a la tierra, en un cementerio muy diferente al que había visitado aquella noche imposible hace tantos años, Carmen puso algo sobre la tapa del ataúd antes de que la primera pala de tierra cayera. Era un conejito azul desgastado, el mismo peluche de su infancia. Gracias, papi, susurró, por todo, por cada día, por cada momento, por elegir el amor sobre el miedo, y en algún lugar, en algún plano de existencia más allá del velo del mundo visible, dos hombres que una vez habían caminado el filo del cuchillo entre la vida y la muerte, sonrieron. Sus hijas habían vivido, y eso era todo lo que siempre había importado.